sangre que nos ha limpiado, mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Santo es Jesús. Congregación del Redentor. Gloria a Dios. No hay nada grande ni pequeño para Dios. Gloria a Dios. No, no hay. Siempre que tú lo hagas para Él. La primera fiesta no fue mayor, ni este va menor. Gloria a Dios. Aleluya. Él lo va a recibir, la va a recibir de acuerdo a la intención que tengamos en el corazón. Amén. ¿Estamos de fiesta con Jesús? ¡Aleluya! Damos glorias a Dios. Santo es Jesús. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche. Él está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen que Jesús está aquí? ¿Cuántos creen que Él se goza con nosotros? Gloria a Dios. Todo es posible, Amén. dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Todo es posible si puede creer. Es posible. Amén. Amén. Tú ves que ya se habla el Señor, porque todo es posible Amén. Gloria a si Dios. puede creer. Damos glorias a Dios en esta noche, mis hermanos. Nos alegramos. Gloria a Dios. Cometí un error anoche. Cometí un gran error. Vamos a ver Gloria a Dios. si ustedes saben cuál fue. Toqué uno de los pétalos muy sensible a las hermanas, por eso no están aquí esta noche. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gracias a la obediencia, el sometimiento. La sujeción a los maridos. Gloria a Dios. Santo. No se quedan. La aguantaron de yugo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? No, lo que pasa es que todavía están, ¿cómo es? Cuando uno come dividiendo poco a poco. Deja ver si me caso, no me caso, porque si puede estar sujeta a un hombre, mejor me quedo así. Pero estamos llamados a hacer la voluntad del Padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y eso es la palabra de Dios, lo que yo dije anoche. No es la palabra mía, que están aquí. Eso es lo bueno. Que todas están aquí, que no son mías. Y como yo no puedo hablar de los míos, hablo de los que de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero no, las hermanas no están aquí por eso, mis hermanos. Yo sé que no es por eso. Alguna otra razón. Bendito es el nombre del Señor Jesús. La hermana Stephanie, yo sé que se fue muy mal de la garganta. Ya no podía hablar cuando se iba. No sé cómo ha seguido en este día. Pero bueno, vamos al mensaje. Vamos al mensaje esta noche. Voy a seguir con el mismo tema. Mañana voy a terminar con ese tema. Lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Ahí lo tenemos, mis hermanos, vamos a leerlo. Santo Dios, todos vamos a leerlo. Viva los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Voy a continuar con este tema hasta mañana. Y espero que mañana no tenga que predicarlo porque Jesucristo nos levantó esta noche. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos todo, mis hermanos? Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que os oímos, que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en todas buenas obras, creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Señor, te bendecimos grandemente, Dios. Tú eres, Señor, el motivo por que estamos aquí. Tú eres, Señor, el motivo de esta celebración. Para ti, Señor, Padre, hacemos esta fiesta. Mi Dios, con el mejor deseo de nuestro corazón, Señor, de que tú seas, Señor, glorificado y que tu nombre sea alabado, Señor Padre. Así, Señor Padre, como nos enseñó el Señor Jesús. Él vino, Señor Padre, a glorificarte en medio de la congregación. Así nosotros, Señor, como tu pueblo, tus hijos, Señor, te glorificamos y nos encomendamos, Dios, al Espíritu Santo a que nos guíe. Que el Espíritu Santo se haga presente, Señor, en cada vida. Señor, y ponga el gozo y ese deseo y ese anhelo, Señor, de siempre estar, Señor, ofreciéndote, Señor, ofrenda de labios que bendigan tu nombre, Dios. Llena nuestras vidas, Señor, llénanos del conocimiento, llénanos de tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, anoche creo que les dije que muchos creyentes no avanzan lo suficiente, o avanzan muy poco, no van muy rápido en su vida espiritual. Ahora, mis hermanos, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe? Una de las causas es la falta de sabiduría. Por eso no avanzamos. Y la misma falta de sabiduría nos hace muchas veces, mis hermanos, en muchas circunstancias de nuestras vidas, atribuir esas cosas al Satanás. Y hay muchas cosas que pasan en nuestra vida que Satanás ni está cerca ni tiene que ver, que somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Por no tener el conocimiento, entonces no podemos enfrentarnos, no podemos salir adelante, no podemos avanzar. Porque nos falta el verdadero conocimiento, nos falta esa sabiduría que necesitamos, mis hermanos. Y a veces, mis hermanos, y eso lo veo en hermanos que tienen un mes que conocieron al Señor, o que tienen un año, o que tienen 10 años, o que tienen 20 años. Lo veo en evangelistas, lo veo en pastores, lo veo en muchísimas ramas del ministerio. Mucha falta de conocimiento, mucha falta de sabiduría. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Que se erra el blanco. Digamos las danzas, pero no acertamos. Amén, mis hermanos. Jesús, me gusta lo que decía la ley sobre Jesús y lo que él mismo hizo. Veamos en el libro a los Hebreos, en el capítulo 10. Libro a los Hebreos, capítulo 10. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. (10:5) Dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Eso me gusta. ¿A qué vino Jesús? Para hacer la voluntad del Padre, para hacer tu voluntad. Como está en el rollo del libro escrito del Hijo.
Y vuelve en el versículo 8 y dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda, repito lo que está escrito de él, diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios, en el versículo 9, diciendo, luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. Pero qué lindo, mis hermanos, en el versículo 10, porque en esa voluntad, en la voluntad de Jesús y por esa voluntad del Padre es que usted y yo somos salvos. Porque dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Amén. ¿Qué tal si Jesús se había desviado y no había hecho la voluntad del Padre, mis hermanos? Podríamos decir nosotros, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? Pero Jesús se sujetó al Padre, obedeció al Padre, hizo todo conforme lo que Él le dijo que hiciese aquí en la tierra, hasta llegar a aquel día que Él pudo decir, consumado, consumado. El apóstol Pablo, ¿qué dijo Pablo al final de su carrera? Pablo hizo la voluntad de Dios. Cuando Dios se le aparece a Pablo, fue el mismo Señor que se le apareció a Pablo y lo dejó ciego. ¿Qué tal si Pablo de terco no obedece al llamado de Dios? Usted sabe, mis hermanos, lo que tuvo que pasar Pablo para hacer la voluntad de Dios. Yo quiero ver uno de esos líderes que están muy bien incumbrados. Yo soy el pastor tal, el ministro tal, el reverendo tal, y yo tengo tanta unción que le den por lo menos un solo latigazo. Mire, cierran la iglesia y se vete en su casa y Dios no me llamó para esto. Que lo metan en las cárceles. Por lo menos por una semana, 10 días que lo dejen en la cárcel. A ver si no van a renegar del llamado, del ministerio y de todo. ¿Usted sabe lo que Pablo tuvo que sufrir, lo que pasó? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el llamado no fue solo a ellos. El llamado es para nosotros también. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste, mis hermanos. Yo me alegraba del maldito cansado. Trabaja 11 horas, tanto, hermano, levantaba a 4 de la mañana. Ahorita sale de aquí, llega a su casa casi entre 2 horas. Trenes, guagua. Hoy está llamado a hacer la voluntad de Dios y tiene que estar aquí, en esta fiesta. Aleluya. La gloria sea para Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos, mis hermanos, llamados a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está aquí, mis hermanos. La leemos, la estudiamos, la oímos, nos la enseñan, pero cuando llega el momento, nos olvidamos. Siempre se imponen nuestros deseos ante los deseos de Dios revelados en esta bendita palabra. Alabado sea Jesús. Y después estamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me vino esta situación? ¿Y por qué yo tengo que pasar esto? Yo le decía anoche que nuestro triunfo, nuestro éxito, están sujetos a 2 cosas. Si queremos ser exitosos, si queremos triunfar, tenemos que sujetarnos a la obediencia y hacer la voluntad de Dios. Ahí está. Ahí está, mis hermanos. Lleno del conocimiento de su voluntad. Me gusta. Y esa evasión de Pablo siempre orando por la iglesia.
lleno del conocimiento de su voluntad. Déjenme hablarle algo, mis hermanos, en esta noche. No nos va a apartar del tema porque está en los versículos que hemos leído aquí en el 9, cuando dice, por lo cual también nosotros desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad y de toda inteligencia y de toda inteligencia espiritual, sabiduría e inteligencia espiritual. Si vamos al libro de los Proverbios, si no va al libro de los Proverbios, yo se lo recomiendo, mis hermanos, estudienlo, no lo lean, estudien ese libro, esténgase, pídale al Espíritu Santo que ilumine su mente, le va a ayudar mucho. Si nos vamos al libro de los Proverbios en el capítulo 1, en uno de sus versículos, creo que en el versículo 11, dice que el principio de toda sabiduría, ¿qué es? Amén. ¿A qué tipo de temor, mis hermanos? ¿Temor de miedo? No. No. El Señor a nosotros no nos infunde temor, no nos infunde miedo, al contrario, nos liberta. Dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio, para que no temamos a nada. ¿Quiere Dios que su pueblo sea un pueblo sabio? Sí, Dios quiere que nosotros, como sus hijos, como su iglesia, seamos ese pueblo sabio. Para que nada nos engañe, para que nada nos confunda. Para que podamos obedecer, porque hasta que nosotros no llegamos a esa sabiduría, mis hermanos, jamás vamos a obedecer a Dios. Por eso es necesario, mis hermanos, buscar esa sabiduría, como dice el Señor. No la sabiduría terrenal, sino la sabiduría que viene de lo alto, la que proviene del Padre. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, refiriéndonos a esa sabiduría que Dios quiere que usted y yo tengamos, estamos hablando al conocimiento de esta bendita palabra. ¿Qué significa sabiduría en términos bíblicos? Ciencia, conocimiento, entendimiento, prudencia. Eso significa bíblicamente ciencia, conocimiento, entendimiento y prudencia. O sea que un hombre bíblicamente sabio es un hombre que tiene ciencia, es un hombre que tiene conocimiento, es un hombre que tiene entendimiento, es un hombre que tiene prudencia. Pablo, y lo vemos aquí, mis hermanos, dice que Él no cesa de orar para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y siempre está orando por eso, porque Pablo entendió que la iglesia sin conocimiento, sin sabiduría, iba a tropezar. La iglesia sin el conocimiento de Dios, sin entender a Dios, mis hermanos, y eso lo vemos reflejado a cada instante. Una iglesia que todavía no termina de entender a su Dios, a su Salvador, a su Creador. Tan claro que Dios a nosotros nos habla y nos repite. Si ustedes ven aquí, Dios nos repite lo mismo de tantas maneras, a ver si lo entendamos. O sea que no usa un solo término, sino usa muchos términos para decirlo lo mismo.
En el idioma hebreo, en el hebreo uno le repite las cosas de muchas maneras para que lo entienda. Si no lo entiende así, entiende a la letra. No, Dios nos ha acomodado su palabra para que usted y yo entendamos a Él, lo conozcamos a Él. Y aún así se nos hace difícil. Alabado Jesús. Mis hermanos, cuando en el mundo, en este mundo que vivimos, se habla de ciencia, y dijimos que la sabiduría en términos bíblicos también significa ciencia. Cuando se habla de ciencia, se mira que este es un científico. ¿A dónde es un científico? Es una persona de ciencia. La ciencia es buena. A mí me gusta. Me gusta la ciencia. La de Dios. La que el Señor también le ha permitido a los hombres que tengan. Es buena. Porque dice su palabra que de la boca de Dios sale la ciencia y sale la inteligencia. O sea que Dios es que nos la da. Dios es que le ha dado la inteligencia y le ha dado la ciencia al hombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en términos literal, ciencia significa el conjunto, dice el conjunto de todos los conocimientos. Es el conjunto que puede adquirir una persona de muchísimo conocimiento. En cada una de su materia, ¿no? Usted ve que hoy está la ciencia de estudio de la matemática, ciencia que estudia la naturaleza y todas esas cosas. Muchísimas ciencias en el mundo. Están las ciencias sociales, que es muy linda estudiarla. Yo creo que cada ministro de Dios debería estudiar las ciencias sociales. Cada quien, una persona que Dios lo llame, sea el pastorado, un evangelista, debería estudiar las ciencias sociales. Que se derivan una serie de ramas de economía política, filosofía, y unas cuantas más por ahí, que son buenas. Pero no ese tipo de ciencia que Dios nos llama a nosotros, aunque es buena, mis hermanos. Es buena que nosotros la sepamos. Dios nos llama a otro tipo de ciencia, a que tengamos, mis hermanos, a que nos llenemos de todo el conocimiento que Dios aquí ha expresado. Esta es la ciencia a la cual Pablo está orando para que la iglesia sea llena de este conocimiento, para que pueda entender a Dios. Porque si no somos llenos de este conocimiento, mis hermanos, jamás vamos a poder ser sabios. Jamás va a llegar a nosotros la sabiduría. Porque este bendito conocimiento de esta palabra es que a nosotros nos hace sabios. ¿Por qué no hace sabios, mis hermanos? Porque cuando se nos presenten las situaciones, entonces nosotros vamos a la palabra y va a decir, no, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y esto es lo que yo voy a hacer. Y como hago eso, entonces soy sabio para Dios. Gloria a Dios. Pero si usted no tiene el conocimiento, si usted no tiene la ciencia, todo este conocimiento de la palabra de Dios, cuando le vengan las dificultades, cuando le vengan los problemas, entonces usted quiere resolver a su manera, como usted sabe. Y deja a Dios de un lado. ¿Y qué pasa? Somos vencidos. Pero cuando tenemos el conocimiento, porque ¿qué es lo que nos hace sabios, mis hermanos? Cuando ese conocimiento que tenemos lo sabemos aplicar en las diferentes situaciones. Dice, oye, qué persona más sabia. ¿Por qué? Porque está aplicando esos conocimientos. Entonces, al aplicar bien ese conocimiento, ¿usted sabe qué está haciendo? Lo va a hacer conforme a lo que Dios ha dicho. Entonces está entrando en obediencia. Está obedeciendo.
Este es el conocimiento, mis hermanos, que Dios quiere que usted y yo tengamos de Él. Que nos llenemos de este conocimiento para que tengamos su sabiduría, mis hermanos. Para que podamos entender a Dios. Es necesario que usted y yo aprendamos a conocer, a entender a Dios. Y aún mismo Él así lo desea, que nosotros lo conozcamos. Él se nos ha revelado a nosotros. Nos ha quitado las vendas. Se ha dejado ver. Se nos ha mostrado cómo es Él. Nos ha mostrado su propósito. ¿Y nosotros qué, dice, hermano? Cada día más ciego. Y menos deseo de conocer a Dios tal y como es. ¿Y sabe que es necesario que usted y yo conozcamos a Dios de tal manera que sepamos cómo Dios piensa? ¿Cómo Dios actúa? Cuando nosotros conocemos cómo Dios piensa, wow. Yo leí un libro de mi hermana Noelia, después lo presté, se me quedan con él, me dan libro presté, pero es tan bueno. Que lo escribió una persona llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Y me sirvió mucho. Porque cada vez que yo me acordaba de las enseñanzas de este libro y me llegaba una situación a mi vida, yo decía, en esta situación, ¿qué haría Jesús? Entonces yo buscaba para Jesús no va a hacer lo que yo voy a hacer, porque lo que yo voy a hacer es malo. Yo tengo que hacer lo que Él haría. Por eso es muy importante este conocimiento. Así conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se nos llegan esos momentos y el Espíritu Santo nos pone esta palabra, vamos a ver cómo Dios actuó y qué haría Dios en una situación así. Y no nos vamos a lanzar de ligero a buscar nosotros las soluciones, sino vamos a esperar en Dios y nos vamos a estar tranquilos, confiados. ¿Qué haría Dios? Amén. Amén. Dios no quiere que tú le tengas miedo. Jamás. Dios lo que espera de nosotros es obediencia, es sujeción, es entrega, es voluntad. Pero ¿qué pasa con nosotros, los seres humanos? Dañados después del pecado, muy dañados con esta naturaleza. Y aunque habita en nosotros y tenemos la naturaleza del Señor Jesucristo, no tratamos, no hacemos, ni movemos ni un dedo para que esa vieja naturaleza muera en nosotros. Y esa vieja naturaleza siempre se levanta, se impone y quiere imponernos a nosotros que ya tenemos esa nueva naturaleza. Porque cuando usted y yo aprendamos a vivir conforme a esa nueva naturaleza, va a ser fácil hacer la voluntad de Dios. Porque la nueva naturaleza lo que quiere es agradar a Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Es sujetarse a Dios. Es llenarse de la palabra de Dios. Así se alimenta. Pero la vieja no, mis hermanos. Es enemiga de Dios. Y todo lo que el Espíritu lo rechaza. Amén. Imagínense esa vieja naturaleza, hay que sujetarse, obedecer. Y es fácil. Y es fácil, pues, dejarlo desnudo, puesto que por los hechos se conocen todas las cosas, ¿no? Y así lo enseña el Señor Jesús, por sus hechos lo conoceréis.
Entonces cuando vemos una persona que no se sujeta, como una persona que es rebelde a la voluntad de Dios, entonces ¿qué podemos decir? Está muy viva esa vieja naturaleza está muy viva en esa persona. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver algunos pensamientos de hombres sabios en la Biblia. Vamos al libro de Job. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Tenemos que ser sabios, mis hermanos. La sabiduría da prudencia. El conocimiento de Dios, mis hermanos, nos hace sensato, nos hace prudente. Y es muy, muy importante la prudencia y la sensatez en una persona, mis hermanos. Muy importante. En el libro de Job, en el capítulo 28, ¿cuánto le daba gloria a Dios? Estamos callados. Gloria a Dios. Antes de los salmos, creo que es. Amén. En el capítulo 28, versículo 28. No es. La gloria sea para Dios. 28, 28. Y dijo, dice el versículo, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor, ¿qué es? Mis hermanos, ese temor reverente, ese temor de hacer todas las cosas conforme a su voluntad, ese temor a sujetarnos a su palabra, mis hermanos, y a todo lo establecido por Dios. Ese temor de vivir con sensatez, mis hermanos, de ser personas prudentes. Eso es lo que nos hace sabios. Por eso aquí dice ese versículo, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, ¿qué es? Aleluya. Apartarse del mal, ¿qué es? Inteligencia. Dice el Señor que el hombre sabio, ve el mal y ¿qué hace? Y se aparta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y el apartarse del mal es la inteligencia. O sea que cuando andamos caminando y sabemos que más adelante es un abismo que vamos a seguir. Cuando estamos haciendo algo y el Espíritu nos redarguye de lo que estamos haciendo no es el agrado de Dios, vamos a proseguir, mis hermanos. Vamos a continuar. Cuando ya el Espíritu Santo nos deja ver, porque el Espíritu Santo siempre a nosotros nos advierte. Siempre. No va, mis hermanos, a redarguir de que lo que estamos haciendo no es del agrado de Dios. Entonces, como hombres y mujeres, con inteligencia nos apartamos de eso, porque eso no es de Dios. Y no proseguimos. Aleluya. De Dios. Obedecemos al Señor. Eso es temor. La obediencia es temor, no de miedo. Temor de agradar a nuestro Padre. Temor de hacer su voluntad. Ahí mismo, volviendo al versículo 16. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. En el 16. No, de ahí, del mismo Job. 28 y 16. 28 y 16. Hablando aquí de la sabiduría, dicen en el 16, no puede ser apreciada con oro de Ofir,
ni con ónice precioso, ni con zafiro. No se puede apreciar la sabiduría de Dios con oro, ni con zafiro, ni con ónice. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es superior al oro. Es superior a cualquier diamante. Bendito es el nombre del Señor. Y si nos vamos pronto allá al proverbio, en el proverbio 8:11, más adelante, después de los salmos, en proverbio 8:11. En el 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que esperas como es mejor que el oro, dice hermano. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de comprarse con ella. Nada material, mis hermanos, no se puede comparar con nada que perece, la sabiduría que Dios a nosotros nos da por medio de su santa y bendita palabra, mis hermanos. Vamos al libro de Osea. Vamos más adelante. Hacen Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, y por ahí vamos a encontrar Osea. ¿Qué dice Osea? Bendito es el nombre del Señor. Después de Daniel, ¿qué hace Osea? 14:9. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son como, aleluya, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Volvamos a los proverbios. Vamos a los proverbios. Estamos viendo pensamientos de hombres sabios. Volviendo a los proverbios, capítulo 3. Después de los salmos, capítulo 3, vamos a leer versículos 13 y 14. El hombre que haya la sabiduría, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El hombre que ha alcanzado la sabiduría, que se ha llenado del conocimiento de Dios, y cuando ve el mal se aparta. Amén. Es bienaventurado. Y el versículo 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que los del oro fino. Y en el versículo 15 dice, más preciosa es que toda la piedra preciosa, y todo lo que se puede desear no se puede comparar con ella. Con esa bendita sabiduría que Dios nos ha dado, mis hermanos. Veo importante, mis hermanos, que tener esta sabiduría, una sabiduría que está accesible, mis hermanos. Entonces, cuando usted y yo somos llenos de este conocimiento, de esta bendita palabra, esta misma palabra nos va a llevar cada día a ser sabios delante de Dios, porque vamos a andar en ese temor, no de miedo, en ese temor santo de quién es nuestro Dios. Y vamos a procurar en todo lo que hacemos agradar a Dios, y que Dios sea agradado y que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. Cuando salvamos, cuando vemos, cuando oímos, siempre vamos a estar buscando que Dios sea glorificado en todo lo que vamos a decir, en todo lo que vamos a hacer. Ahí está la sabiduría.
estamos viviendo para agradar a Dios, para que el Señor sea glorificado. Vamos a buscar por todos los medios de no ofender a Dios. Vamos a buscar hacer todo lo posible para sujetarnos a Dios. No vamos a esforzar, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que yo voy a hacer, aunque a mí no me guste, aunque no son mis deseos, pero son los deseos de Dios. Y tenemos que sujetar nuestros deseos para que los deseos de Dios se hagan en nuestras vidas. Iglesia, a eso Dios nos ha llamado. Eso es lo que nos distingue a nosotros del resto del mundo. Eso es lo que nos distingue a nosotros como nación de Dios, como pueblo de Dios. No podemos ser lo mismo. ¿O qué nos dice el Señor en Romanos 12? Vamos a Romanos 12:2. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Romanos 12:2. ¿Qué nos dice el Señor? Eso no es para el mundo, eso es para nosotros como iglesia. Santo Dios. Romanos 12:2. Después de los hechos. Eso es para nosotros, esta palabra dice, no os conforméis a este siglo. O sea que usted y yo no podemos vivir como viven en este mundo. No nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo. Qué lindo cuando usted pueda comprobar, mis hermanos, cuán buena es la voluntad de Dios. ¿Y cómo usted y yo vamos a comprobar esto si somos hombres y mujeres desobedientes? Que no nos sujetamos a esta palabra, que no obedecemos esta palabra. Jamás vamos a ver, vamos a entender, vamos a comprender la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios para nosotros es buena. ¿O no nos dice el Señor por medio de Jeremías? Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Pensamientos de bien y no de mal. La voluntad de Dios es agradable cuando nosotros nos sujetamos a esta palabra. ¿Por qué? Porque el Padre se alegra cuando sus hijos obedecen. La voluntad de Dios es perfecta cuando usted y yo cumplimos estos mandamientos. Cuando nos sujetamos a ese tanto, usted va a ver cuán perfecto es Dios. Usted va a ver cuán grande es esa perfección de Dios. Ahora, ¿a qué nos manda el Señor a nosotros? ¿Usted sabe por qué este mundo no puede conocer a Dios? Porque a este mundo le pasa lo que el Señor dice ahí en Corintios 4:4. Pero a ti, iglesia, no, porque Dios a ti te ha quitado la venta. Ya nosotros no estamos ciegos. Ya si nosotros queremos ser ciegos, ya ese es nuestro problema, no es el problema de Dios. Dejo ahí en Corintios 4:4. Primera de Corintios. Bendito es el nombre del Señor Jesús. No podemos. Dice, versículo, porque aunque, perdón, no es 4:4, segunda de Corintios, no es primera. Perdón, mis hermanos. Segunda de Corintios 4:4. Aquí dice, en los cuales el Dios de este siglo, al cual el Señor nos dice que no conformemos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Vamos nosotros a vivir conforme a las normas que Satanás ha establecido en este mundo? Nosotros, el pueblo de Dios, ¿vamos a vivir como vive este mundo, mis hermanos? ¿Él es el Dios de este siglo? ¿Por qué el Señor, volviendo atrás, antes de leer este versículo completo, por qué el Señor, a ti y a mí, nos manda? Y esto no es una opción, esto es un mandato del Señor. Sé santo. Yo soy santo. Amén. ¿Y por qué que es santo? ¿Sabe usted por qué que Dios es santo? ¿Sí? Porque aunque Dios es el creador de los cielos y la tierra,
Y Dios creó todo lo que existe, visible e invisible, en los cielos y en la tierra. Dios vive apartado. Ama al mundo. ¿Y a qué nos manda el Señor? A que nosotros seamos santos como Él. Y yo he enseñado muchas veces a ustedes, mis hermanos, que la santidad no es un gesto. La santidad es apartarse del pecado. Y eso es lo que significa realmente santidad, ser apartado. Dios nos apartó para que usted y yo vivamos apartados en este mundo. No es allá, es ahora que usted y yo vivamos apartados de todas las normas establecidas por Satanás en este mundo. Pero hay cristianos, mis hermanos, que Dios tenga misericordia, que se dejan llevar de la corriente de este mundo, porque ustedes lo ven que si la nueva moda, que si el nuevo esto, que si el nuevo esto, no, porque eso fue en otro tiempo. El mismo Dios que fue ayer, hoy, siempre. Y su palabra es la misma. Dios no ha cambiado en nada, ni ha cambiado su palabra. Y las instrucciones que el Señor dio hace 6,000 años atrás son las mismas para nosotros hoy. Dios no la ha cambiado. Entonces, ¿por qué nosotros, en vez de sujetar nuestra palabra y seguir aquí lo que el Señor nos pide, nos desviamos, nos olvidamos muchas veces que somos cristianos y nos estamos comportando igual que un mundanal? Entonces no se puede ver la diferencia. El Dios de este siglo, como dice aquí, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Este es un mundo que vive sin entendimiento, mis hermanos, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios, de Dios. Pero aquí no, mis hermanos. Al contrario, Dios nos ha hecho como luz. No solo nos sacó de la tiniebla del mundo, no solo nos apartó de la garra de Satanás, sino que nos hizo luz para que nosotros en este mundo que vive en tiniebla los alumbremos. ¿Alumbramos nosotros al mundo, mis hermanos? ¿Le mostramos nosotros la luz de Cristo a este mundo? Y esa es la voluntad de Dios. Y ese es el propósito por el cual usted y yo somos la iglesia del Señor. Para que sazonemos esta tierra, para que alumbremos esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice, vamos a leer, vamos al libro de los Efesios. Y esta es la voluntad de Dios, mis hermanos. En el libro de los Efesios, el capítulo 5. No voy a hablar del matrimonio hoy. Tengan paz, hermanas. No se sapere, no se separe a sus hermanos. No voy a hablar del matrimonio, ni de la sujeción de la mujer. Capítulo 5. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Santo Dios. Dice en el versículo 15, vamos a verlo, 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como, bueno, son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, ante bien sed lleno del Espíritu Santo. Ante bien sed lleno del Espíritu Santo. Pero en el versículo 15 me gusta porque dice, mirad
Pues con diligencia como andéis, no como necio. Una persona necia es una persona fatua. Y una persona fatua es una persona así, es una persona insensata. Alguien que no tiene entendimiento. Y en el lenguaje vulgar del mundo, una persona necia, se lo digo mis hermanos, es un idiota. Es en el lenguaje vulgar del mundo. Una persona necia, cuando ustedes dicen idiota, ustedes dicen, usted es un necio, usted es un imbécil, usted es un ignorante. Eso es lo que significa literalmente. Y Dios a nosotros, en un lenguaje bíblico, nos dice, no sean, ¿cómo? Necio. No sean insensatos. Yo he revelado mi palabra para que ustedes den conforme a mi palabra. Le he mostrado mis caminos para que ustedes anden conforme a mis caminos. Nos mostró Dios el camino para llegarnos a Él. Nosotros no podemos, mis hermanos, elegir otro camino que no sea ese camino al que no nos gusta mucho a nosotros. El pequeñito, con valle, subía, tal vez con algunas espinas, algunos callados, quizá con una temperatura bien caliente, quizá otra muchas veces muy fría, y con muchos cambios. No lo queremos caminar. Pero ese es el camino que nos va a llevar a la salvación. Ese es el camino en la cual está aquella puerta en la cual usted y yo vamos a poder entrar a esa nueva Jerusalén. Pero este camino, que es el camino del mundo, que es bien espacioso, muy lindo, están las fiestas, las diversiones, aquello, que lo otro, todas las cosas fáciles, la moda, el mundo. Al final, ¿qué nos espera? ¿La nueva Jerusalén? No, creo que no. La palabra de Dios, ¿qué dice? El lago de fuego. Al final de ese camino es lindo. Lo que nos espera es eso, dice la Biblia. De ese mundo es que el Señor a nosotros nos dice que no nos dejemos guiar y que no vivamos conforme a este mundo, dice la Biblia. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice en 1 de San Juan 2:17? ¿Cuánto le damos gloria a Dios? 1 de San Juan 2:17. Porque les voy a decir la verdad, mis hermanos. A veces, y yo no sé si ustedes han tenido esa bendición o maldición de que le han predicado un evangelio de victoria, un evangelio fácil, aquel evangelio de que ya Dios todo lo hizo, aquel evangelio de que cree en Dios y hago que te da la gana o hago que quiera, el evangelio de todo fácil. Yo no sé si a ustedes le han predicado el evangelio de salvo siempre salvo, que se ha predicado mucho, salvo siempre salvo. Yo no creo en esa doctrina de salvo siempre salvo. Amén. Y que Dios me vive de predicar ese evangelio, de enseñar ese evangelio, o de un evangelio suave y fácil. No. Este es un camino de demanda, mis hermanos. Cada día, las demandas de hoy no van a ser las de mañana. Amén. Lo único que no nos ha costado nada a nosotros ha sido la salvación. Pero para usted y yo llegar a obtener esa completa salvación, mientras estemos aquí, mis hermanos, tenemos que pagar un precio. Y ese precio de la obediencia y ese precio de la voluntad de Dios. Y ahí en primera de Juan 2:7, dice, hermanos, 2:17, perdón, ya estaba en 2:7, 2:17, dice,
Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Aquí estamos hablando de la eternidad. Qué linda promesa, para los que hacen la voluntad. Primera de Juan 2:17. Mano, el mundo va a pasar. Todo es efímero. Todo es efímero, todo pasa. Pero si usted, mientras el Señor lo tiene aquí, en esta tierra, usted vivió para hacer su voluntad, usted va a permanecer en Cristo. ¿Vale la pena, mis hermanos, hacer la voluntad de Dios? Amén. Si queremos vivir en el Señor. Vivimos ahora en el Señor. Pero la experiencia que a nosotros nos espera en el Señor es más hermosa. Y es necesario que mientras estemos aquí, entonces, obedezcamos a Dios, nos sujetamos a Dios y hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Señor es que nos apartemos de todo pecado. Esa es la voluntad de Dios, que su iglesia viva apartada de todo pecado, no de este ni de otro ni de aquel, de todos. ¿Y qué es que pecado, mis hermanos? Ustedes se acuerdan, es una lista larga, ¿no? Enumerarlo todo. Todo lo que no es del agrado del Padre es pecado. Todo lo que usted hace que no es agrado de Dios, todo lo que usted hace en desobediencia a esta bendita palabra, para Dios es pecado. Aleluya. Porque antes solamente se mencionaban algunos pecados, ¿no? Que si tú robas, que si tú matas, que esto, que mis hermanos. Todo desobediencia, toda transgresión a esta palabra es pecado. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. ¿Vamos a hacer la voluntad del Padre, mis hermanos? Amén. ¿Vamos a tratar de buscar esa sabiduría que necesitamos? Amén. Todo lo necesitamos, mis hermanos. Vivimos errando. A veces vivimos dando palmazo a la ciega. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de Dios. Porque no procuramos conocer a Dios. Porque no nos dedicamos, mis hermanos. Yo no entiendo. Perdónenme si ofendo con ellos. Yo no entiendo cómo usted puede ser servidor de alguien que no desconozca. Aleluya. Gloria a Dios. Y en el mundo secular se han visto muchas malas experiencias. Pero no, porque yo trabajaba para él, porque yo no sabía que hacía eso. No, trate de conocer con quién usted trabaja, quién es su patrón, en qué se dedica, qué es lo que hace, para que no se vea involucrado en esas cosas. ¿Y cuántas personas han sido involucradas? Porque no se dedicaron a conocer ni con quién trabajan ni a quién les servían. Si somos servidores del Señor, pues podemos conocerlo tal y como es. Para eso el Señor a nosotros, iglesia, se nos ha revelado, para que le conozcamos. Él quiere que le conozcamos. Dios quiere que nos relacionemos con Él. Y vuelvo y te digo como te dije anoche, y termino con esto. Hasta que tú, iglesia, no entiendas que tú no vas a conocer a Dios porque tu pastor te lo predique, o porque tú oigas mucho mensaje, o porque yo oigo mucho a radio, o porque yo canto mucho cantico cristiano.
no te evita que no vas. Tú no vas a conocer a Dios por información. Dios es un Dios personal. Y Dios quiere una relación contigo. Él se quiere relacionar contigo. Y Dios quiere que tú le conozcas. Porque Él quiere revelarse a ti. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender que por medio de una predicación tú vas a conocer a Dios? No. Yo quise conocer, perdón, que no quiero que lo vean tan vulgar, porque no es vulgar, es una enseñanza. Yo quise conocer a mi esposa, pero jamás iba a conocer a mi esposa antes de casarme, porque ella no se me iba a éramos novios, no se me iba a desnudar, ella tenía el temor de Dios. Después que yo me caso con mi esposa, pues ya somos libres de estar desnudos los unos a otros. Ella conoce a dónde que tengo la verruga, que nunca va a ir. Y aquella manchita que tiene en la espalda, nunca la vio. Así mismo es. Hasta que usted no entre en intimidad con Dios, aquí está la enseñanza. Hasta que usted no tiene intimidad con Dios, jamás usted va a conocer a Dios. Usted no puede tener una intimidad con Dios ni por su papá, ni por su mamá, ni por su hermano, ni por su pastor, ni por el evangelista, ni por el reverendo, ni por el ungido. Usted tiene intimidad con su Padre. Saque tiempo. Habla de su corazón a Dios. Y deje que Dios le abra su corazón para que usted le conozca. Y Dios le va a abrir su corazón. Saque tiempo para que estudie su palabra. Saque tiempo para que ore. Saque tiempo, mis hermanos. La iglesia vive con un corre. Estamos llenos de tanto afán y nunca tenemos tiempo. Y ni siquiera queremos sacar 10 minutos. Y 10 minutos no es suficiente. Saque tiempo, mis hermanos. Saque un día, saque hora. Este día yo se lo dedico a Dios. Yo voy a hablar con Dios. Me meto con Dios. Y aquí estoy hasta que todo me diga Dios. No me paro de aquí, aunque me muera. Todo lo que debemos hacer corriendo. Tenemos hambre, vamos a calentar la comida. No, vamos al McDonald's, vamos a comprar una pizza. Todo es corriendo aquí. Y así estamos tratando a Dios. Todo lo que queremos hacer corriendo con Dios. Vamos a orar. Dimos 3 palabras y usted no sabe si Dios oyó, porque no puedo decir que Dios le conteste. Sí, mío, está bien lo que dijiste. Y ya nos conformamos con eso. Intimide con su Padre para que conozca a Dios, cómo piensa Dios, cuando Dios habla, cuando Dios actúa, cuando Dios dice que no, cuando Dios está agradado de lo que usted hace. Él se lo va a mostrar. Amén, mis hermanos. Seguimos mañana. Pónganse de pie, vamos a ver. Venga, hermana Margarita que habló, para que ella también cierre. En el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios.